Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Esteban. Esteban, que hemos tenido aquí a su mujer. Y ahora se sienta Esteban para dar testimonio. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hombre, aquí encantados de tenerte además. Gracias. Esteban, bueno, vamos a empezar un poco por tu infancia, que, bueno, sí naciste, podemos afirmar. Sí, nací en un país que se llama Uruguay, en Montevideo. Somos 6 hermanos, varones, todos varones. Yo soy el más pequeño de los 6. Se puede decir el más castigado, no. Bueno, Ay, pero, no. Nada, no. Pero una infancia muy bonita. ¿Y Dios? ¿Dios en esa infancia? Y Dios, yo iba a un colegio salesiano, que estaba muy cerca de la casa. Casi todos mis hermanos fuimos a ese colegio. Y en ese colegio, efectivamente, enseñaban catequesis. Había una cierta vida de conocimiento de Dios en mi primera infancia, por decirlo de alguna manera, de los 6, 7, 8 años, hasta la primera comunión. Rezaba por la noche mis 3 Ave María, pero no era una vida intensa de fe, ¿no? ¿Por qué? A ver. Sencillamente porque yo era un niño muy hiperactivo y muy disperso, y siempre prefería estar jugando en la calle o en el barrio que estar interesado en las cosas de Dios. Aunque por las noches siempre pedía a mi hermano mayor que me contara un cuento de la vida de algún santo. Y yo pienso que eso marcó mucho, porque yo lo recuerdo hasta el día de hoy como algo que me dejaba el alma tranquila, ¿no? Al escuchar esa vida de San Simoncito, que siempre le pedía que me contara la misma. Ahora no me acuerdo cómo es la vida de San Simoncito, pero siempre le pedía a mi hermano que me lo contara. Hasta que tomé la primera comunión. Después de la primera comunión, puedo decir que continuaba yendo a misa los domingos. Bueno. Pero, ahí está el pero, ¿sí? Siempre. Pero no llevaba una vida muy intensa de fe. O sea, iba a la misa por cumplir. Vale, o sea, ibas acompañando un poco a la familia. Claro, acompañando, iba con algunos amigos de la primera comunión. Ah, bueno, bien. En la misa, que había una misa especial a las 10 de la mañana, que era para niños. Pero como nos sentamos todos en la fila de adelante o de repente un poquito más atrás, nos dispersábamos entre nosotros. No os enterabais de nada. Y no nos enteramos de nada, prácticamente. Vale. ¿No? ¿Y en casa no tiraban de ti, Esteban, al tener una familia católica? ¿O por ser el pequeño quizás y el mayor tan metido? Un poco el que hacía mucha influencia era mi hermano mayor. Los otros tampoco llevaban una vida de fe católica muy intensa, ¿no? Se podría decir. Vale. Por eso en ese sentido no tiraban mucho, ¿no? Vale. Porque el que me sigue, Marcelo, Pablo, Gabriel y Alejandro, llevaban una vida de estudios, de trabajo de repente, pero no una vida de fe intensa, no una vida de iglesia, ¿no? Vale. Entonces el referente mío era mi hermano mayor y mi mamá después, ¿no? Vale, ¿cómo vives un poco después de la comunión? Nos metemos en la adolescencia. ¿Cómo empieza Esteban esa adolescencia? ¿Cómo la lleva? ¿Sigues en el colegio salesiano cuando Sigo en un colegio salesiano. Yo pienso que a partir de los 13 años que las hormonas superan a las neuronas. Sí, hijo mío. Totalmente. Empezó como un descubrir, pero no un descubrir de lo bueno, sino un descubrir de lo malo, ¿no? De siempre estar pensando en salir a alguna fiesta, algún baile, aunque no podía, hasta los 15 años más o menos no me dejaban salir a fiestas, pero siempre reunido con chicos del barrio y hablando de lo que hablan los chicos, ¿no? De mujeres, de sexo y cosas, ¿no? Sí. Lamentablemente, en ese sentido, yo experimenté una ruptura en el interior, experimenté una pérdida de inocencia, ¿no? Al meterme en eso, al meterme con el tema de ver alguna revista, en ese momento había revistas, y hablar continuamente de sexo, como el normal de los adolescentes varones hablan de eso,
y de que la chica y que no sé qué, y andaba Sí. con esa, bueno, todo ese tipo de cuestiones que creo que hasta el día de hoy es igual, ¿no? Y me empecé a contaminar, una contaminación interior que me fue matando por dentro, ¿no? Me empezó a quitar el sentido. Porque si bien en mi niñez no frecuentaba, o sí frecuentaba, pero había como una pureza todavía en mi interior, ¿no? Una inocencia. O sea, tú ibas sintiendo que te ibas ensuciando, sí que eras Exactamente. consciente, sí Sí. que eras consciente. Sí, era consciente, y de hecho mi hermano, que ya vivía en Montevideo, venía y me hablaba sobre eso, y sabía que tenía razón él lo que me decía, referente al sexo. Yo sabía, pero no podía, o sea, no podía y tampoco quería. Vale, tú tampoco podías frenar quizás la influencia que tenían sobre ti Sí. los muchachos. Sí, tus amigos. o el entorno también. El entorno yo considero ahora que el entorno es fundamental, ¿no? En un entorno bueno. Si bien no eran malos chicos, obviamente, ¿no? Estaban todos, pero tampoco ninguno tenía experiencia de Dios como para decir esto está mal. Esto está mal. Y de hecho, el mundo, mejor dicho, en este caso diría el mundo, el ambiente en general, la publicidad, todo te incitaba a eso, a la fiesta, al alcohol, al estar con chicas, o sea, no te incitaba al respeto, a la dignidad, a respetar a una chica por lo que es, o respetarse uno mismo. No, eso no, es todo lo contrario, ¿no? Era el boom de las discotecas, era el boom de salir a los bailes y tomar alcohol, ¿sí? Y era como una vorágine que uno deseaba siempre que llegara el fin de semana. ¿Estudiabas en ese momento? Quiero decir que... Yo estudiaba... No sé, por agarrar un poco quizás de Sí. esa vida oscura. Cuando empecé a los 13 años yo seguía estudiando, yo tenía una perseverancia en el estudio bastante buena, se puede decir, ¿no? No me iba a ninguna materia, o sea, salvaba todo perfectamente bien, hasta los 16 años. Yo creo que hasta ahí estudié, después de los 16 años, ya era tanto el desorden que tenía, el desorden interior y la falta de sentido, porque otra de las cosas que me sucedió es que no le encontraba sentido a nada. O sea, cuando me hacían un test vocacional de a ver qué carrera podía estudiar, Sí. me da todo igual. O sea, ¿Pero qué sentías? O sea, ¿qué? sentía como un vacío. O sea, como un pasar. Voy a pasar la vida con las pequeñas cosas que me tocan, con los placeres mundanos, cuando pueda. Y era un transcurrir de la vida, pero sin ningún objetivo, porque no tenía sentido. O sea, era un vacío que me llevaba a caminar monótonamente, ¿sí? Mecánicamente, y vivía al instante. Ahí está. Pero el vivir el instante no como Dios lo quiere, ¿no? Vivir el instante como a ver que sí, hoy pase y bueno, que mañana, que pase mañana. Y que Por ejemplo, es todo lo mismo, ¿no? Cuando salías a las discotecas, cuando tomabas alcohol, luego llegabas a casa, veías a tu madre, quizás, bueno, tu hermano ya no estaba en casa, tu hermano mayor, que era el que más influencia católica Sí. te podía... Sí. Pero, ¿veías a tu madre? Y no sé, o sea, es por decir, jolín, pues la veo y veo que su vida es sana, que es católica, que ella que está llena. ¿Tú no decías, quiero quizás llenarme de eso? ¿O decías, no, yo prefiero llenarme de...? Es que claro, nosotros éramos seis hermanos varones, ¿no? Yo vivía en el cuarto con mis hermanos, ¿no? Y normalmente con mi madre no hablábamos temas profundos con mi madre, como éramos chicos, quizás nos daba vergüenza, supongo. Entonces directamente del adolescente, yo como adolescente no tendía a hablar con mi madre de esos temas. Tendía a hablarlo con el único que lo hablaba, se podría decir que era el referente, era con Mauricio y con algún amigo, pero tampoco, claro, los amigos estaban lo mismo que yo. Ya. No sé, se podía decir que nos retroalimentamos de cosas no muy buenas, ¿no? Cuando estabas, por ejemplo, metido en la juerga, metido en la noche, Sí. ¿tú te acordabas de Dios en algún momento?
¿Tenías alguna reminiscencia del pasado, de decir, con esto voy a hacer daño? Yo en algún momento, yo tenía conciencia, por momentos tenía conciencia de que me estaba haciendo mal a mí mismo, ¿no? Y sentía como un vacío, ¿no? Porque por el momento experimentaba el placer de las diversiones, pero el vacío interior seguía estando, pero muy profundamente, muy hónticamente, porque siempre tenía que estar en alguna actividad como para llenar ese vacío. Y en búsqueda, ¿no? Porque siempre estuve en búsqueda. Y yo quería conocer a Dios, pero mi hermano, en un momento fui a un grupo carismático, con 15 años, y ahí experimenté un poco el amor de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, un poco. Digo un poco porque cuando experimenté esa sensación de paz interior, no dejé que esa semilla creciera y volví al mundo, ¿no? Como que me tiraba mucho el mundo. Y no perseveraba, era el gran problema, no perseveraba. Y hubo una palabra que no recuerdo en qué edad fue, yo creo que fue a los 16 o 17 años, no sé, que me quedó resonando de la Biblia, ¿no? Porque yo me veía justamente de esa manera, dice, no eres frío ni eres caliente, porque yo iba y venía. Eres tibio y a los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo esa palabra me impacta hasta el día de hoy, ¿no? O sea que no estaba ni de un lado ni del otro, estaba en el medio. Entonces hablaba de repente con lo que había aprendido de mi hermano o lo que había experimentado en algún retiro que hice, le hablaba de Dios a alguien, pero mi vida seguía igual. O sea, me daba un consuelo hablarle de Dios a alguien, eso era lo que me impactaba, me daba como una alegría cuando yo le hablaba de Dios a alguien, pero mi vida no cambiaba, o sea, no era coherente. Entonces ahí me daba cuenta que era una tibieza total. ¿Cómo avanza tu vida? Luego, ¿estudias algún tipo de...? Dejé, o sea, ¿Dejaste de estudiar? Dejé de estudiar en sexto, cuando terminé el bachillerato. Me quedé una materia que nunca la daba, que era historia, y nunca empecé la universidad. Era como un bloqueo, una parálisis que tenía, en todos los aspectos, porque no solo empezó, yo lo que creo que empezó por la pérdida de la inocencia. Cuando perdí la inocencia, a través de la sexualidad también, empezó por la pérdida del sentido de lo que hacía, del estudio, en el caso, ¿qué voy a hacer si estoy igual? Entonces es como la secuencia de la destrucción a través del pecado, ¿no? Como que uno se va oscureciendo cada vez más. Hasta que dejé de estudiar. En quinto de liceo, en ese interín conocí a Cintia, a mi actual esposa, ¿no? Bueno, que en ese momento Cintia no era bautizada, bueno, ya lo conocen en el testimonio, ¿no? Y a Cintia le hablaba de Dios. O sea, le hablaba de Dios, y de hecho Cintia siempre me decía, ella conocía a Dios porque yo le hablaba de Dios, pero era una cosa, claro, yo le hablaba de Dios a ella se empezó a conocer a Dios de una manera impactante y muy profunda, y tuvo una experiencia de Dios fuertísima, y yo sin embargo... ¿Seguías? Yo había sido, según Cintia, parte del instrumento para que ella se acercara a Dios, y yo en mi interior iba y venía, ¿no? Y tampoco dabas testimonio, quiero decir, que no llevabas una vida coherente. No. O sea, tú hablabas de Dios, pero tampoco... O sea, la vida que llevabas no... Interiormente no. Claro, interiormente era muy difícil, ¿no? O sea, sí cortaba con el pecado por momentos, pero después como que... Volvías. Como que era muy débil, muy débil. ¿Trabajabas? Por lo menos... Sí. Yo continué estudiando de a lapsos, ¿no? Hasta que al final logré terminar la materia y empecé la universidad, pero mientras trabajaba. Pues yo tuve unos pequeños... Tenía un comercio, después empecé a dedicarme a las ventas y hacía otras cosas, ¿no? Después logré terminar, que eso fue... Mi hermano siempre me decía, si logras terminar el bachillerato, digo, es un triunfo del Señor. Porque estaba totalmente cercenado. Sí.
Y ahí empecé la universidad, la parte de Derecho, pero la dejé el primer año. Qué chispa. Antes de irme a España, la dejé. La dejé, bueno, en este caso ya saltando un poco, cuando llegué a la universidad, yo ya estaba más firme en la fe. Vale. ¿Sí? Estaba más firme en la fe. Hablando de la conversión, porque yo, una de las cosas que decía cuando llegué al programa, no sé exactamente cuál fue mi cambio de agujas exacto, en qué momento de mi vida, ¿no? En qué momento de mi vida. Yo pienso que fue un proceso, ¿no? Cuando conocí a Cintia, que Cintia entramos en el camino neocatecumenal, en la renovación carismática, católica también, recibí una experiencia de Dios muy fuerte. Y eso fueron pequeñas experiencias fuertes de Dios que me fueron entrando en mi mente y en mi espíritu, ¿no? Y yo pienso que esa frecuencia de empezar a buscar las cosas de Dios y escuchar la palabra de Dios fue empezando a sanar esa apatía que tenía. Era una persona muy apática y muy tímida para hablar en público, obviamente, lo que estoy haciendo ahora. Lo estás haciendo genial. Entonces como que era muy introvertido, totalmente introvertido. No era tampoco de andar con barras que andaban con mucha gente, con muchos chicos ahí que iban todos. No, yo era más bien solitario. De andar con un amigo, de repente con dos, no más de eso. Entonces, cuando entré en el camino neocatecumenal y cuando experimenté la fuerza del Espíritu Santo en la renovación carismática, empecé una búsqueda de las cosas de Dios y empecé a entender. ¿Sí? Si bien todavía tenía ataduras del pecado que volvía a reincidir, ya era menos frecuente. Vale, ¿en qué se manifestaba el cambio? Si alguien pasaba por al lado tuyo y decía, conozco a Esteban, y de repente ha cambiado en esto, esto y esto otro, ¿en qué se manifestaba ese cambio? Yo pienso en que empecé a renunciar a las cosas del mundo directamente. ¿En qué concretamente? Ya no me interesaba salir por la noche, no me interesaba las discotecas tampoco me interesaba salir con muchos amigos, o sea, que salía para ir a fiestas, eso me caía mal, ¿no? Es que me sentía mal porque sabía que no estaba haciendo lo correcto, sabía que eso no agradaba a Dios. Cuando continué con el camino neocatecumenal, otra experiencia en el año 2000, fuimos a Tierra Santa con Cintia, ¿no? En ese momento ya nos habíamos casado y nos casamos en el año 98. ¿Sí? Hago un salto, ¿no? Ya en ese momento nosotros íbamos a retiros los fines de semana en Argentina de la renovación carismática. Cualquier retiro que aparecía en Montevideo de Comunidad de Convivencia íbamos, o sea, era una sed de Dios muy fuerte en mi vida. Y ahí yo creo que desde las primeras experiencias de Dios cuando tenía 16 años, que fue en ese grupo en Montevideo, y también supongo de la oración de mi madre y mis hermanos y de mi hermano, eso también seguramente influenció muchísimo. Empezó el cambio fuerte, ¿no? Ya como renunciar a las cosas del mundo y empezar a conocer el amor verdadero y a reparar, ¿no? Yo digo a reparar porque a reparar todo el daño que pude haber causado con mi pecado, ¿no? A las personas, a las chicas o a las personas que mal influencié, ¿no? Con mis pensamientos, ¿no? ¿Tu matrimonio con Cintia? Mi matrimonio con Cintia, un regalo de Dios, ¿no? Porque un matrimonio muy combatido, porque Cintia no era bautizada en ese momento y había mucho rechazo de parte de su familia también y de parte de mi familia. Yo no sé si también en algún aspecto podía haber una cierta incomodidad, pero fue un matrimonio combatido, con muchos combates, para que llegáramos al matrimonio. De mucha oración, ahí también nuestra fe se intensificó. Eso también tengo que decirlo. Porque hacíamos mucha oración, porque había muchos ataques de todas partes, a nivel de personas y a nivel espiritual.
y fue un matrimonio que el Señor nos regaló, y hasta el día de hoy, que hace 18 años, que no ha sido fácil, pero ha sido una gran bendición. Porque yo creo que el Señor nos llama, tanto a Cintia como a mí, nos llama como matrimonio a dar testimonio de que el matrimonio sirve, que no es un invento de unos curas, es un invento de Dios. Y que en una sociedad que es un matrimonio express, que duran 1 año, 2 años y ya se separan, la gracia de Dios en nuestro matrimonio ha sido muy fuerte. Y de nuestra Madre María, ¿no? Porque María nos ha sostenido muchísimo, ¿no? Desde que nos consagramos a la Virgen del Carmen en el 2000 en Tierra Santa, María ha tenido un papel muy importante en nuestra vida también, con altibajos, ¿no? Con muchas luchas. Pero el matrimonio es una cosa que es muy necesaria para mi vida y para la vida de todas las personas que tienen la vocación de matrimonio. Es fundamental el matrimonio cristiano, católico, porque está la gracia sobrenatural que necesita uno para poder caminar y perseverar. ¿Qué vais a hacer ahora, Cintia y tú? Cuéntanos un poco. Y ahora estamos en una etapa de... Vivimos 6 años en Alemania y conocimos el Hogar de la Madre a través de María. Justamente hicimos una consagración en Schoenstatt, en Alemania, y a través de esa consagración María nos fue conduciendo y nos fue llevando hasta que conocimos el Hogar de la Madre, con ese carisma tan especial que tiene. Porque nosotros siempre nos sentimos movidos a la adoración eucarística, era una de las cosas que nos fortalecía y nos sostenía, al amor a María. ¿Sí? Entonces vimos en el Hogar de la Madre todo lo que andábamos buscando en la iglesia. No quiero decir con esto que los otros grupos no experimentamos la presencia, sin duda que experimentamos, y fue un proceso en esa etapa de mi vida. En esa etapa de mi vida fue fundamental haber conocido esos grupos en la iglesia, ¿no? Y en esta etapa, que es una etapa de renuncia, porque vendimos todo lo que teníamos en Alemania, para irnos de misión a Ecuador. A pesar de las dudas, de los miedos que yo pueda tener, que en realidad yo soy un poco inconsciente, porque yo no sé a dónde voy exactamente ni qué voy a hacer, pero lo que sí tengo en el interior es que Dios lo quiere. ¿Sí? Y eso me da paz y me da alegría. Aunque muchas veces siento que no puedo estar a la altura de la misión porque no me siento capaz, porque siempre tengo ese gran problema de que no valoro mis potenciales. A ver, ¿estás hoy aquí? Entonces, bueno. Mira qué bien. Entonces, este paso a mí me llenó de mucha alegría y a Cintia también, ¿no? Porque siempre fuimos llamados dentro de la iglesia a estar en tantos grupos. Yo pienso que no en vano el Señor nos hizo conocer muchos grupos de la iglesia para dar testimonio dentro de la iglesia también, ¿no? Porque había muchas divisiones dentro de los grupos y nosotros podíamos dar testimonio de que cada grupo tenía la acción del Espíritu Santo verdaderamente. Y esta etapa de misión a Ecuador, bueno, a mí me llena de alegría, ¿no? Me llena de alegría porque por fin encuentro sentido a lo que hice o a lo que estudié. Porque después continué estudiando, en España seguí estudiando. O sea, ya una vez que rompí con el obstáculo de la materia de historia, el Señor me fue sanando, ¿no? Y yo creo que el Señor nos va a dar un consuelo y una alegría en Ecuador muy grande, ¿no? Y que vamos a recibir más de lo que vamos a dar, eso estoy seguro. Seguro. Y bueno, Y sois una familia en misión, porque os lleváis a vuestra hija. Con nuestra pequeña Kiara, el milagro de la Virgen Kiara también. Y sí. Genial, suerte. Muchas gracias. Suerte. Nos encomendaremos a la Virgen, rezaremos por vosotros. Y bueno, ya nos iréis contando, ¿eh? Sí, sin duda. Por favor, sin duda. Tenemos que saber de vosotros. Esteban, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Se sale del pozo negro, a veces ese pozo negro en el que sentimos un gran vacío,
Bueno, pues seguimos en ese vacío porque decimos no sabemos cómo llenarlo, pero nuestro alrededor a veces, bueno, no es propicio, pero el Señor nos sujeta. El Señor nos sujeta, la Virgen menos mal que nos guarda y nos vigila, porque si no esto sería un show. Así que menos mal, apoyaros en nuestro Señor y apoyaros sobre todo en Nuestra Señora la Virgen. Gracias Esteban, gracias por estar aquí.